Menciono a todos mis hermanos, uno que presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado domingo 19 de febrero en la ciudad de Sincelejo. Bien, entonces habíamos hablado básicamente sobre los fundamentos de la predicación bíblica en ese aspecto. Entonces vemos que en esos tiempos hay crisis en los púlpitos, hay una apatía, un descuido, indiferencia por parte de los expositores modernos. El pueblo de Dios está anhelando un mensaje que los dinamice, un mensaje que los mueva del status quo inerte en que viven, un mensaje que produzca entusiasmo, vigor, renovación y un despertamiento espiritual. Definiendo conceptos, el sermón, o sea, la Real Academia Española de la Lengua lo define como discurso cristiano u oración evangélica que se predica para enseñanza de la buena doctrina. Oratoria tiene que ver con la estructura de un tema determinado. Elocuencia tiene que ver con el estilo del discurso que estoy presentando. En resumen, la elocuencia es el alma del discurso o tema que estoy transmitiendo, mientras que la oratoria es el cuerpo del discurso o tema que estoy desarrollando en un auditorio. Ahora bien, predicación. La predicación es el proceso viviente que envuelve a Dios, al predicador y a la congregación. Entonces vemos aquí ciertas diferencias en lo que es básicamente la elocuencia, la oratoria y como tal la comunicación. Eso no quiere decir de que el predicador básicamente no tenga en cuenta estos métodos, ser elocuente o mantener una oratoria. Entonces esto es importante. El predicador es un orador, debe manejar una elocuencia, pero sobre todo el predicador debe tener contacto con Dios en primer lugar y también con la congregación para que esa manera sea eficaz como tal el mensaje. Juan 1, 35 y 17 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces esto es lo que conseguimos en la predicación, y de esa manera Juan les presenta el mensaje de Cristo, les presenta a Jesucristo, y los discípulos siguieron al Maestro. Eso es lo que debemos hacer cuando predicamos el Evangelio. Predicamos la palabra de Dios, persuadir, ¿verdad? Transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, de tal manera que nuestros oyentes sigan a Cristo. No sigan a nosotros, sigan a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que debe alcanzar todo predicador. Esto es lo que debe producir la predicación, no transmitir teorías, sino un desafío que mueva a la congregación a poner por práctica lo aprendido, un llamado a la acción. Comunicación tiene el propósito de que quien ocupa la posición de transmisor pueda calcular una respuesta de quien ocupa el lugar de receptor. Debe leer autoauditorio, analizar su lenguaje no verbal. El predicador se enfrenta a dos cosas elementales: el predicador mismo, o sea, su vida, su testimonio, su ministerio, pero también su mundo, cómo está el contexto actual en el mundo entero, las guerras, problemas políticos, la situación geopolítica, cómo está. Debe tener en cuenta todo esto. La predicación es positiva, entonces es un método importante que siempre aconsejo, y de esa manera es de los métodos más precisos a la hora de predicar, más efectivo a la hora de predicar la palabra de Dios. ¿En qué consiste la predicación positiva? La predicación positiva demanda del predicador energía, inteligencia, talento y sobre todo completa dependencia y consagración a Dios. Su origen está en Nehemías, el capítulo 8, del 4 al 8, y de esa manera vemos aquí Esdras exponiendo la palabra de Dios a todo el pueblo, y de esa manera todo el pueblo básicamente tuvo un sentido espiritual por escuchar las sagradas escrituras. Entonces ahí vemos un ejemplo de predicación expositiva. Otro ejemplo, Jesús también adoptó el método expositivo, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quiere decir de que Jesucristo tomó la Torá, tomó los profetas de una forma expositiva, una forma estructurada, sistemática, en orden, para llevar la palabra de Dios. Esa es la predicación expositiva como tal, lo que debe hacer predicador. El apóstol Pablo también, Hechos 17, dice: pasando por Anfípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ahí está, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, él es el Cristo. Fíjate, una exposición sistemáticamente, ordenadamente, de las sagradas escrituras. Entonces, básicamente eso es lo que conseguimos con el sermón expositivo. El sermón expositivo se utilizó hasta el siglo
13 después de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el proceso del sermón expositivo? Tome en cuenta el contexto del pasaje, analizando la historia, cultura, geografía, entre otras cosas. Hay que hacer un estudio contextual exhaustivo de el pasaje que estamos estudiando, a los textos que estamos estudiando, para que de esa manera, digamos, podamos hacer una temática bien contextualizada. Entonces, esto implica mucho estudio, mucho esfuerzo para de esa manera poder ser precisos a la hora de predicar la palabra de Dios. El sermón debe tener una razón lógica, un propósito, el cual voy a plasmar. Si voy a empezar a hablar de la paz de Cristo, tengo que terminar con la paz de Cristo, no puedo salirme del tema, ¿verdad? Puedo de pronto hacer énfasis en otras temáticas, pero el tema principal es la paz de Cristo, o el amor de Cristo, ¿verdad? O la salvación. Entonces el tema debe ser preciso como tal. Tener en cuenta la exégesis, qué piensa el autor. Entonces esto es, como decía al principio, el contexto, ¿verdad? ¿Por qué el autor decía eso? ¿Cuál era la situación que se vivía en esa época? Entonces eso es importante a la hora de tener, eso es importante a la hora de presentar un sermón expositivo en esa área. Bien, voy a darles un ejemplo de un sermón expositivo. Voy a tomar aquí, voy a dar un bosquejo y vamos a tomar como ejemplo a Santiago, ¿ok? Santiago capítulo 1, del 1 al 12. Los sermones expositivos siempre se caracterizan por tomar por lo general un capítulo de la Biblia, ¿ok? En este caso, el capítulo de Santiago solamente tiene 12 versículos, pero hay capítulos que tienen hasta 20 versículos, 25 hasta 30 versículos como tal. Otros tienen hasta más, 40, 45 versículos. Pero si usted va a tomar un capítulo de la Biblia y tiene un ejemplo, 20 versículos o 25 versículos, tomes la mitad, o sea, 10 versículos, ¿ok? Si tiene 40 versículos, aproximadamente 10, ¿ok? Porque es ahí donde se va a basar, digamos, la temática, ahí donde usted va como tal a tomar el énfasis del tema de ese capítulo. Si toma los 39 versículos, los 40 versículos, entonces condénselos, ¿ok? Haga un resumen de ello. Pero por lo general yo siempre recomiendo que tomen 10 versículos del capítulo que usted va a tomar, ¿ok? Ese es el sermón expositivo, porque hay predicadores que de pronto toman un versículo de Salmos, un versículo de Génesis, un versículo de Apocalipsis, yo le llamo un recorrido bíblico. Entonces las personas no se van a concentrar, o sea, van a estar saltando de versículo en versículo. El sermón positivo se caracteriza porque usted va a exponer un capítulo. Va a exponer, de ese capítulo va a exponer, como le dije, 10 al máximo 15 versículos. Y la persona va a estar más atenta al mensaje, van a estar ahí pendiente de una forma sistemática, ordenada a lo que usted está predicando. Por eso siempre recomiendo esta metodología. Entonces, siempre se aconseja, mis hermanos, eso, de que tomemos ese capítulo y haga la exposición de esos 10, máximo 15 versículos. Como dije, si quiere los 39 versículos, pues si el capítulo tiene 40 versículos, entonces condénselos como tal, pero siempre aconsejo que sean máximo 10 a 15 versículos. Esto no quiere decir de que usted no haga énfasis en otros pasajes. O sea, yo estoy en Santiago, pero si quiero puedo tomar un texto de Romanos. Eso sí, no le digo a la congregación que busque Romanos en ninguna manera. Solamente digo, fíjense que Romanos 3:23 dice, por cuantos pecaron está destruida la gloria de Dios, pero hasta ahí. Pero sigo en Santiago. Mira que el Salmo 23 dice que hoy pastor y nada me faltará. O sea, mencioné algo de Salmo 23, pero sigo en Santiago. Ese es el objetivo. La situación es más positivo que usted siga la secuencia del capítulo que está estudiando. Entonces, vamos a entrar en materia para que vean el bosquejo de Santiago del capítulo 1, del 1 al 12. Eso sí, este es un bosquejo resumido. Ya usted, ese bosquejo en su casa, cuando lo vaya a realizar, ya tendría como mínimo unas 5 páginas, 10 páginas, porque el sermón debe durar máximo 45 minutos, una hora. Hay iglesias que el sermón dura media hora. Bueno, está bien. Pero el objetivo, mis hermanos, es que en ese bosquejo el sermón tiene que durar como tal, el sermón expositivo tiene que durar, dependiendo de la iglesia, máximo media hora o 45 minutos hasta una hora. O sea, puede dar el tiempo que usted requiera como tal, después que lo tenga estructurado, después que lo tenga ya plasmado como tal en esa área. Entonces, voy a mostrar el bosquejo de Santiago capítulo 1, del 1 al 12, la predicación que voy a hacer, para que ustedes vean y lo apliquen a otros tipos de predicaciones, como tal, otros temas que ustedes vayan a hacer. Entonces, el título que escogí es Seguro del propósito de Dios. Santiago 1, del 1 al 12 está el capítulo. Una introducción. Usted sabe que todo sermón, toda predicación debe tener una introducción.
¿verdad? Entonces, allí lo plasmo, el tema principal del capítulo 1 de las pruebas de la vida, las pruebas cristianas. Santiago nos pone el tanto de la situación que pasaban sus lectores iniciales, ¿verdad? En esa época. Y de esa forma, básicamente, las responsabilidades hacia Dios, hacia el prójimo. Entonces, es una introducción como tal. Esa introducción dura más o menos, una prédica, unos 5 minutos, más o menos, para ya ir a los puntos principales. Primer punto, hago aquí una salvedad. Siempre un sermón positivo lleva de 3 a 4 puntos, ¿ok? Esos puntos, obviamente, salen de los versículos que acabamos de leer aquí en el capítulo 1. Entonces, primer punto, no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Todo está ordenado para bien, ¿verdad? Todo está ordenado para bien. Ahí puedo decir, fíjese que Romano dice, todo nos ayuda para bien. Fíjese, toqué algo de Romano, pero sigo aquí en Santiago. Ya ve cómo es. Entonces, el gozo es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Debemos presionar en las pruebas, por eso podemos tener no solo gozo, sino un sumo gozo en las pruebas. Santiago 1:2. Sigo la secuencia, ahí está. Quizá un creyente nuevo comience por gozarse en las pruebas, solo por obediencia, pero en la madurez ya ve pruebas con la óptica de Dios, por lo que su gozo es más profundo y real. Ese es el primer punto. El primer punto de durar máximo. Si la predicación es media hora, entonces ese punto de durar máximo por ahí unos más o menos 5 o 7 minutos, más o menos, ¿ok? Porque la predicación es media. Si la predicación es una hora, este punto debe durar más o menos unos 20 minutos. Entonces todo depende de cómo le dieran el tiempo como tal en la iglesia donde esté predicando en esa área. Si la predicación son 45 minutos, este punto debe durar 15 minutos, explicándolo, ¿ok? Para pasar al segundo punto. El segundo punto también debe durar máximo 5 minutos si es media hora, 15 minutos si es 45 minutos, dependiendo. Entonces, el segundo punto dice, Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas. Entonces, ahí está, usted va a explicarlo. Dios quiere afirmar su paciencia en nosotros, Santiago 1:3, sigue la secuencia de Santiago. Dios quiere darnos madurez y experiencia, Santiago 1:4, sigue la secuencia. Dios quiere participarnos de su sabiduría, ¿verdad? Usted puede mencionar ahí proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Pero sigue en Santiago. Fíjese, tocó algo de proverbio, pero sigue en Santiago. En el primer punto tocó algo de Romanos, pero sigue en Santiago. Fíjese, no salirnos del tema como tal. Tercer punto, Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Entonces, para que ya no seamos fluctuantes, Santiago 1:6 al 7, ahí sigue la secuencia. Para que ya no seamos circunstantes, Santiago 1:8. Para que ya no seamos orgullosos, Santiago 1:9 al 10. Y para que ya no seamos materialistas, Santiago 1:11. Sigue la secuencia como tal. Ya sabe que el punto máximo, ¿verdad? Dependiendo de la predicación, 5 minutos este punto, o 10 minutos, o 15 minutos, dependiendo del tiempo que le den en la iglesia como tal. Conclusión, ya para concluir el sermón, entonces, aplicación, conclusión, las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias, aunque en el momento que las pasamos no entendemos, pero debemos mantener nuestra mirada puesta en los propósitos de Dios. Recuerda siempre que no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida, no hay prueba sin corona. Y de esa manera terminó la predicación, ¿verdad? Entonces ya ahí en ese sermón te duró media hora, 45 minutos o una hora. Ya sabe, mediante los puntos, cada punto es un tiempo que usted va a tener y de esa manera ya hace la predicación positiva y es básicamente lo que yo recomiendo. Entonces ese bosquejo que acabé de darle básicamente es un ejemplo, un modelo para que usted haga como tal una predicación expositiva. Bien, mis hermanos, entonces que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.